¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos cómo fueron las apariciones de la Virgen de Lourdes a través de una historia novelada. En nuestra sección infantil, el cuento La sopa de Panchita. Desde su tierna infancia, había recibido como herencia las recetas de su abuela y de su madre. El paso del tiempo la convirtió en una experta para cocinar todos los platillos mexicanos, desde el típico arroz blanco hasta el mole negro. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Ustedes son la sal de la tierra. Y en el Santoral, te diremos por qué San Valentín se convirtió en el patrono de los enamorados. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Lo vio y lo amó a primera vista. Comprendió que entre los hombres él era el más bello de todos, pero al instante reconoció también que él no era para ella. Quiso alejarse, pero él la tomó con ternura entre sus brazos. Ella cerró los ojos mientras el peso de él la hizo caer. En la caída, el cuerpo delgado de ella no tocó la calle empedrada porque él la recibió sobre su fuerte espalda. La levantó con cuidado y la abrazó más fuertemente. Ella se sonrojó porque la muchedumbre los veía y se mofaba de ellos. Los soldados los separaron por un instante y, mientras su amado se pintaba de rojo amor, ella permanecía erguida, mirando el horizonte, abriendo sus brazos. Lo miró desnudo, y aunque cansado, dispuesto a entregarse. Ella le amaba tanto, tanto, que nunca hubiera querido abrazarle. Sin embargo, sus enemigos, entre burlas, lo acostaron, lo entregaron a ella en nupcias para que consumaran el matrimonio. Ella lloró de pena y sus lágrimas se unieron a la sangre que él derramaba. Ella seguía con sus brazos abiertos, sosteniéndole, mientras él en voz baja decía: «¿Cómo te amo, cruz redentora?». Desde entonces, él y ella, unidos, son el signo más grande del amor. Esa pareja, Cristo y su cruz, son inseparables. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto contar con su preferencia y saber que están escuchando este programa que es el número 1101, el domingo 8 de febrero del 2026. ¡Qué rápido se va el tiempo! Acabamos de comer los tamalitos y ¿qué creen? Ya viene la fiesta del Día del Amor y la Amistad, que yo espero que
celebren con palabras hermosas, con reconocimientos, decirle a la pareja, al amigo, al papá, al hermano, qué orgulloso me siento de ti, gracias por ofrecerme tu amor, y también compartir el propio amor con los demás. Y todo con medida. Recuerden que hay que regresar a la dieta que teníamos antes de estas fiestas decembrinas y de inicio de año. Hoy, como siempre, tendremos un programa lleno de información interesante, pero antes quiero enviar un saludo a todos los enfermitos y también a quienes van transitando por las carreteras de México y de Estados Unidos para que lleguen con bien a su destino y, por supuesto, tengan una resonancia en su mente y en su corazón de este programa. Y como es casi obligatorio recomendar aquello que nos hace bien, aquello que es bueno, yo no dejo de recomendarles el extracto. Fíjense, no es un medicamento, es un extracto de agave Mimex que ayuda a que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera porque tiene antioxidantes, tiene inulina para una muy buena digestión, tiene sustancias anticancerígenas y muchas cosas que si usted lo toma va a notar un gran cambio en su cuerpo, porque si se alimenta adecuadamente, el cuerpo funciona mucho mejor. Y lo pueden tomar niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que a veces ya no comen tanto, y con esto pues van a equilibrar más evidentemente su alimentación. De verdad, yo se los recomiendo y al final del programa les daré la información de cómo poderlo recibir en la puerta de su casa o adquirirlo aquí en la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Pero por ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La sopa de Panchita. Doña Panchita había dedicado toda su vida a la cocina. Desde su tierna infancia había recibido como herencia las recetas de su abuela y de su madre. El paso del tiempo la convirtió en una experta para cocinar todos los platillos mexicanos, desde el típico arroz blanco hasta el mole negro. Tía Panchita, todo estuvo de rechupete. Eres la mejor cocinera del mundo. Cuando cumplió 70 años, decidió compartir con alguien de la familia su preciado tesoro de recetas. Son tantas recetas y tantos secretos los que he aprendido que no me los quiero llevar a la tumba. Tengo que buscar con quién compartirlos. Desafortunadamente, ninguna de las mujeres que ahora se consideraban modernas tuvo interés en dedicarse a las actividades de la cocina, como si la preparación de los alimentos fuera una carga o una maldición. Finalmente, aunque un poco de mala gana, una de sus sobrinas aceptó tomar las lecciones de la experta cocinera. Mira, mijita, nuestro primer ejercicio consistirá en la preparación del llamado caldo de olla, puchero o cocido. Ya verás qué receta. Doña Panchita le aclaró a Susana, su alumna. Es un platillo muy sencillo, no te preocupes, pero no por eso se debe descuidar alguno de sus ingredientes. Luego, le indicó los siguientes pasos a seguir. Hay que ir al mercado, seleccionar las verduras, carne, hierbas de olor, lavar cuidadosamente los ingredientes y cortarlos en trozos. Y después, hidratar y moler el chile seco. Y muchas otras cosas más. Susana siguió al pie de la letra las indicaciones, pero no le dio importancia a un pequeñito detalle. Fue al mercado a comprar los mejores ingredientes. Los cortó y acomodó con cuidado dentro de la olla. Hizo la salsa respectiva y la vació cuando el agua estaba hirviendo. Doña Panchita estaba muy alegre. Todo indica que la primera receta saldrá perfecta. Sin embargo, no fue así. Cuando el guisado estuvo listo, lo probó con un gran cucharón e hizo un gesto desaprobatorio.
Esto no resultó como debería. Luego le dio a probar un poco de caldo a Susana, y ésta, al percatarse del mal sabor, preguntó con admiración: ¿En dónde estuvo mi error? La experta cocinera quiso cerciorarse de que todas las instrucciones se hubieran cumplido y le preguntó a su aprendiz: ¿Seguiste todas mis indicaciones, mijita? Por supuesto que sí. Panchita le pidió que revisara punto por punto toda la lista para que pudieran encontrar el error. Así lo hizo Susana, mientras iba leyendo en voz alta. Verduras, carne, chile, hierbas de olor. Panchita preguntó: ¿Encontraste el error? Cumplí con todos los requisitos. ¿No encuentro mi error? ¿Estás segura? La nueva cocinera comenzó a dudar y contestó: Cumplí con casi todos los ingredientes. Bueno, me faltó uno, pero al parecer es insignificante. Panchita sabía que en la cocina no había ingredientes insignificantes y le preguntó con cierta malicia: A ver, Susana, ¿cuál es ese ingrediente que te faltó? Susana reconoció que le había faltado una pizca de sal. Entonces doña Panchita sonrió porque se había descubierto el secreto del mal resultado. Luego hizo reflexionar a Susana diciéndole: Mira, Susana, los ingredientes no solo son importantes por lo que cuestan o por su tamaño, sino también por su función. Nunca desprecies lo que algo pequeño puede realizar. A veces en los pequeños detalles están las grandes soluciones. Sin decir más, colocó una pizca de sal en el caldo y esperó unos minutos. Luego dio a probar nuevamente el caldo a su aprendiz y esperó su reacción. Susana saboreó la prueba y dijo muy contenta: Ahora sí está listo. Doña Panchita felicitó a su alumna y quedó satisfecha por su primer día como maestra. Por su parte, Susana aprendió una gran lección que le cambió la vida. ¡Qué importantes son los pequeños detalles! Desde entonces dio importancia a los pequeños detalles que siempre había descuidado. Esto le sirvió no solo para tener una mejor apariencia, sino mejor salud. También le sirvió en el arreglo de su casa, en el estudio de su carrera y sobre todo en sus relaciones interpersonales, a tal grado que todos sus amigos siempre le decían: Susana, tú sí que eres la sal del caldo, el sabor de todas las fiestas y la luz en los momentos de oscuridad. Pero lo más importante es que Susana comprendió que aunque su trabajo pareciera insignificante, Dios la amaba como a un hermoso grano de sal. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 5 de San Mateo, versículos del 13 al 16, y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Queridas hermanas y hermanos, hoy con su sola presencia, la sal y la luz cumplen su función. Una dando sabor y preservando la corrupción, y la otra iluminando y proporcionando la energía necesaria. Jesús pide a los suyos que extiendan por todas partes con su comportamiento el Evangelio y así se dé gloria al Padre que está en los cielos. Quienes nos rodean, incrédulos o no, ven nuestro modo de vivir y esos ojos que nos miran no siempre son de amor. Por eso Jesús nos previno diciendo: miren que yo los envío como corderos en medio de lobos.
En muchas ocasiones, los demás se comportan como cámaras indiscretas en donde se van filmando aquellos gestos y actitudes de los que no somos del todo conscientes. Por eso, nuestra responsabilidad es grande porque ellos juzgan a la Iglesia por nuestra actuación. Esto podrá lamentarse como injusto, ya que no somos la Iglesia, pero sería infantil ignorarlo. El hecho está ahí y es tan humano como inevitable. Es frecuente que en muchas ocasiones, para evitar problemas, con el pretexto de buscar cómo convivir con los demás, con quienes no piensan igual que nosotros, dejemos de ser sal y luz. Pero no debemos olvidar que ser cristianos exige ser coherentes con lo que creemos, con nuestros principios, con nuestros valores, aunque a veces no les gusten a los demás o sean incómodos para ellos. Ser sal y luz es enfocar con criterio cristiano la vida familiar, profesional, social, sin prepotencias, con respeto, siendo veraces, alegres, sencillos, abiertos, serviciales, atentos. Seamos sal de la tierra y luz del mundo, aunque esto cueste trabajo, pero lo que cuesta trabajo se llama valores. Vivamos de acuerdo a los valores del Evangelio y en este mundo al que le falta luz, al que le falta sabor, seamos sal y luz de la tierra. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 8 de febrero se recuerda a San Jerónimo Emiliani. Jerónimo significa un hombre sagrado. Ante el azote de la peste, este hombre que había nacido en Venecia se dedicó a ayudar a los niños huérfanos y desamparados y a las mujeres que por pobreza, no por díscolas, habían caído en la prostitución. Fundó la congregación religiosa Servidores de los Pobres, que por estar en Somasca, cerca de Milán, se le llamó Comunidad de los Padres Somascos. Jerónimo murió contagiado por una nueva peste y murió el 8 de febrero de 1537 a la edad de 56 años. El Papa Pío XI lo declaró patrono de los niños huérfanos. El 9 de febrero se celebra a San Miguel Febres Cordero. Este santo nació en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854. Con una malformación en los pies que le impidió caminar. A los 5 años no había dado los primeros pasos. Un día, mientras observaba un rosal en el jardín de su casa, gritó: «¡Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas!». Sus familiares acudieron, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo: «¡Miren cómo es de hermosa! Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama». Después se levantó y comenzó a caminar. Más tarde se hizo religioso lasallista y tomó el nombre de Hermano Miguel. Se convirtió en un santo por dedicar su vida al servicio y especialmente a la publicación de libros de valores morales. El día 10 se celebra a Guillermo el Ermitaño, el obispo Silvano y a Escolástica. Santa Escolástica fue hermana gemela de San Benito, el que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente, los benedictinos. Ella nació en el año 480 en Italia. Desde muy joven siguió el ejemplo de su hermano y se dedicó a la vida religiosa. El día 12 se celebra a Santa Eulalia. Su nombre significa la que habla bien. Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Fue martirizada muy joven en el año 304 durante las persecuciones romanas. El día 13 se recuerda al beato Jordán de Sajonia. Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de los padres dominicos, pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esta comunidad. Basta con recordar que durante su mandato se fundaron 249 casas de congregación y se hicieron 6 nuevas provincias de religiosos. Este beato Jordán de Sajonia murió el 13 de febrero del año 1237. Es común que el 14 de febrero muchos amigos, enamorados o parejas se envíen alguna tarjeta o intercambien algún regalo para manifestar el gozo de tener una hermosa amistad o de estar bendecidos por el amor de pareja. Pero más allá de los obsequios, comidas entre amigos o cenas románticas,
Pocos, la verdad, saben acerca del santo que dio origen a esta celebración. San Valentín vivió en el siglo III y su nombre significa valiente. Durante la época en la que él vivió, las leyes del Imperio Romano prohibían que los legionarios contrajeran matrimonio y les obligaban a mantenerse solteros por lo menos durante 20 años. Muchos aceptaban la prohibición porque este grado militar les permitía obtener muchos beneficios: magnífico salario, participar de los botines obtenidos durante la guerra y recibir de por vida una pensión para el retiro. Ser legionario exigía muchos requisitos, pero el que se consideraba más difícil era mantenerse soltero durante los 20 años que duraba su servicio, y si no se cumplía, el legionario perdía todos sus derechos y era castigado severamente. Durante los años de servicio, los legionarios compartían la vida con un grupo de 8 compañeros llamado contubernium. Sin embargo, en las legiones de guarnición permanente, los superiores se hacían ya de la vista gorda y permitían que los militares se arrejuntaran con mujeres formando familias ilegales. Pero fíjense que las leyes romanas no solo prohibían el matrimonio a los legionarios, también perseguían a los cristianos, les quitaban todos sus bienes y los condenaban a muerte. Valentín, como sacerdote valiente y después como obispo, desafió al César y aunque sabía que su desobediencia sería castigada con la muerte, fue fiel a sus convicciones. Como sacerdote y obispo, predicó la fe cristiana en los campamentos militares y unió en matrimonio a los legionarios que vivían irregularmente con su pareja. Claro, cuando fue descubierto, fue condenado a morir decapitado y su martirio lo convirtió en patrono del matrimonio y los enamorados. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El día 11 se celebra a Nuestra Señora de Lourdes porque el 11 de febrero de 1858 se le apareció la Virgen a una niña pobre de 14 años. La niña se llamaba Bernardita Subirú. Pero para conocer mejor los acontecimientos ocurridos durante estas apariciones, escuchemos a continuación esta historia novelada. En un pequeño pueblo de Francia llamado Lourdes vivía una niña de 14 años llamada María Bernarda Subirú, a quien de cariño le decían Bernardita. Era la mayor de varios hermanos, pero siempre tuvo muy débil salud a causa de la alimentación insuficiente y del estado lamentable donde habitaba. Además, en sus primeros años sufrió la enfermedad de cólera, que la dejó sumamente debilitada. Me siento mal de que Bernardita esté enferma, pero aunque quisiera darles algo mejor, el trabajo que tengo y nuestra pobreza me lo impiden. Tenemos que soportar vivir en este sótano húmedo y miserable. No te preocupes, François. Todos lo entendemos y no tienes por qué agobiarte. Tu trabajo de recolector de basura del hospital no es bien remunerado, pero ser pobres no es un pecado y, además, nosotros somos personas de bien. A causa también del clima terriblemente frío en invierno en aquella región, Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompañaría toda su vida, pero ella no imaginaba lo que Dios le tenía reservado. El 11 de febrero de 1858, Bernardita, acompañada de su hermana María y de otra niña llamada Juana Abadí, salieron a buscar leña. El río está muy crecido y no podré acompañarlas al otro lado porque el agua está muy fría y yo tengo asma. Quisiera acompañarlas, pero no debo desobedecer a mamá. Mientras las otras niñas buscaban leña en la otra orilla, Bernardita observó algo que llamó su atención. ¡Qué extraño! En aquella gruta parece que hay una luz especial, como si fueran relámpagos. Me acercaré y veré qué es lo que pasa.
Cuando la niña estuvo cerca, vio que en la gruta aparecía una señora. Es muy hermosa, más que cualquiera de las mujeres que conozco. Cuando las otras niñas regresaron, la encontraron arrodillada, pero no le dieron mayor importancia. Ya en casa, Bernardita le contó a su mamá. En la abertura de la roca vi a una hermosa joven. Creyendo que me engañaban mis ojos, los restregué, pero alzándolos, vi de nuevo a la joven. Ella me sonreía y me hacía señas para que me acercara. La mujer vestía una túnica muy blanca, con un velo que le cubría la cabeza y llegaba hasta los pies. Sobre cada pie tenía una rosa amarilla del mismo color que las cuentas del rosario que tenía en las manos. El ceñidor o cinturón de su túnica era azul. Al principio, yo tuve mucho miedo, pero después vi que la joven seguía sonriendo. Entonces, metí la mano al bolsillo para tomar el rosario que siempre llevo conmigo y yo creo que por el miedo se me cayó al suelo porque me temblaba la mano. ¿Y qué pasó después? Me arrodillé. Entonces vi que la joven se santiguaba. Yo también hice la señal de la cruz y me puse a rezar con la joven. Mientras yo rezaba, ella iba pasando las cuentas del rosario. Cuando terminó el rosario, me sonrió otra vez y luego ya no la vi. Pero te aseguro que no era nadie del pueblo. ¿Y ella no te dijo nada? ¿Quién era? ¿De dónde venía? No, pero yo tampoco me atreví a preguntarle porque su forma de rezar me dejaba admirada. Si llegas a verla nuevamente, pregúntale de dónde viene. Lo cierto es que si reza el rosario, es una persona de bien. Después de aquella primera aparición el 11 de febrero, la niña regresó a la gruta el día 14 y volvió a ver a la señora. Volvió a rezar con ella, pero la hermosa mujer no dijo ninguna otra palabra. Pero el día 18, en el tercer encuentro, la señora le dijo: Quiero que vengas a este lugar durante 15 días seguidos. Y le hizo una promesa. En esta vida sufrirás mucho, pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna. Así, desde el 19 de febrero al 4 de marzo, tuvieron lugar 15 apariciones. La noticia sobre la extraña señora corrió como pólvora encendida y comenzaron a llegar curiosos de diversas poblaciones. El 25 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más problemáticas ante la presencia de unas 350 personas. Después de rezar el rosario, la señora le pidió: Bebe del agua del manantial y come de las plantas que crecen libremente allí. Como cerca de la gruta no había ningún manantial, Bernardita pensó que la señora la enviaba a tomar agua del cercano río Gave y se dirigió hacia allá. Pero la señora le indicó con el dedo un lugar cercano a la gruta y le dijo: Escarba en ese lugar con tus manos. La niña escarbó un poco, pero lo único que encontró fue lodo. Hizo el intento de beber durante 3 ocasiones, pero solo llenó su rostro de lodo. Pero en el cuarto intento, las gotitas estaban más claras y ella las bebió. También comió trozos de algunas de las plantas del lugar. ¿Pero qué hace esa niña? Parece que se ha vuelto loca. Está comiendo hierba y pretende tomar agua donde solo hay lodo. Y es que todos podían ver que la cara de la niña se llenaba con fango mientras intentaba beber de una agua que no existía. Muchos de los presentes comenzaron a gritar: ¡Esa niña es un fraude! ¡Está mal de la cabeza! ¡Está loca! Mientras tanto, sus parientes, desconcertados, limpiaban la cara de la joven con un pañuelo. Sin embargo, poco después... ¡Miren! Ha brotado un manantial de agua pura y cristalina. Del agujero fangoso cavado por las manos de Bernardita comenzó a fluir con cada vez más fuerza un maravilloso... Cada vez que se aparecía la señora, le pedía lo mismo a la niña. Yo te envío como mi mensajera. Insiste con quienes te escuchen en que es necesario hacer penitencia, orar por la conversión de los pecadores
y rezar el Santo Rosario. El martes 2 de marzo le pidió 2 cosas más. Quiero que la gente y los sacerdotes hagan procesiones hasta este lugar y que construyan aquí una capilla en mi honor. Acompañada por 2 de sus tías, Bernardita fue a buscar a su párroco. El padre Dominique, en forma muy escéptica, la cuestionó. ¿Hacer procesiones y construir una capilla? ¿Pero en honor de quién? Las capillas se construyen en honor de la Santísima Trinidad, de Jesucristo nuestro Señor, de la Santísima Virgen María o de los santos, pero ¿por qué habríamos de construir una capilla en honor de una señora que simplemente reza contigo y que muchos dicen que ni siquiera existe? Yo solo cumplo sus órdenes, y espero que pronto me diga quién es para poder decírselo a todos. Si usted la viera, seguramente quedaría convencido simplemente por su presencia, su especial sonrisa y su forma de hacer oración. Pero ¿cómo voy a creer lo que me dices si ni siquiera tú sabes quién es esa señora de la que me hablas? ¿Te ha dicho acaso quién es? No. Pues entiende que para ser el mensajero o mensajera de alguien, antes tienes que saber de quién se trata. Así que hasta que sepas quién es esa extraña señora que reza contigo, regresas a hablar conmigo. Y ahora vete. Pero, aunque aquel sacerdote no quiso creerle, las noticias sobre las extrañas apariciones hacían que llegaran más curiosos, y el 4 de marzo, el último de los 15 días seguidos de apariciones, había en la gruta unos 8,000 curiosos que habían llegado de distintas regiones. Algunos veían una luz especial, pero nada más. Solo veían que la niña se ponía de rodillas y comenzaba a rezar el rosario muy devotamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y también se arrodillaban y respondían a cada oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El jueves 25 de marzo, Bernardita ya no tuvo pena para preguntar. Señora, no quiero causarle molestia ni ofenderle, pero muchos no creen en su palabra. Incluso mi párroco duda de que le esté diciendo la verdad. Por eso quiero que me diga quién es usted. A todo aquel que te pregunte, simplemente dile que yo soy la Inmaculada Concepción. Así lo hizo Bernardita, y cuando los sacerdotes la escucharon, quedaron maravillados. ¡Esto es increíble! ¿Cómo una niña de estas condiciones puede hablar de la Inmaculada Concepción cuando este dogma se proclamó apenas hace 4 años por el Papa Pío IX en 1854? Los clérigos apenas nos estamos enterando, pero ¿cómo le hizo esta niña para hablar de él? Se sucedieron interrogatorios permanentes e incisivos de parte de diferentes autoridades civiles francesas y autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, porque Bernardita poseía poca instrucción, como a la mayoría de su pueblo, y las dudas acerca de su capacidad para haber leído o inventado semejantes palabras valieron la atención de los representantes de la Iglesia. Pero hubo un milagro que despejaría las dudas. En una de las apariciones estuvo presente un médico y estudioso que constató el llamado milagro del cirio. Su señoría, soy el doctor Pierre Romain Dussu, médico y científico. Soy escéptico a muchas cosas y acudí a observar lo que sucedía en la gruta porque pensaba que quizás la niña tendría algún problema de esquizofrenia que le hiciera ver cosas que no existen, pero mis propios ojos me han hecho ver que no está mal. Explíquese, por favor. El tiempo que tardó la niña para ver a la señora de la gruta fue aproximadamente de 1 hora. Durante todo ese tiempo, Bernardita estuvo sosteniendo un cirio con la mano, y mientras veía a la señora, el cirio se fue consumiendo.
Llegó un momento en que la llama entró en contacto con la piel de la niña y todos los que veíamos pensamos que gritaría de dolor. Sin embargo, no fue así. Aunque la piel de la niña estuvo en contacto directo con el fuego por más de 15 minutos, no sintió dolor alguno ni sufrió ningún daño. Yo la revisé personalmente. Aquí tiene toda la documentación y los nombres de los testigos. El 16 de julio, ella no lo sabía, pero Bernardita tendría su última visión. Para entonces, las opiniones estaban divididas. Unos creían totalmente en lo que ella decía, mientras otros buscaban la forma de desprestigiarla y hacerla parecer como una loca. Para evitar enfrentamientos, las autoridades prohibieron la visita a la gruta y colocaron una barda formada por varias estacas. No obstante esto, Bernardita fue nuevamente a la gruta. Me duele el corazón por la incredulidad de quienes no quieren creer en que has venido a mostrarnos tu amor y a pedirnos que recemos el Santo Rosario por la conversión del mundo. No obstante la gran barda, la vidente sentía que estaba dentro de la gruta porque no veía la estacada de madera y sentía igual de cerca la presencia de la Virgen. Después de aquella última aparición, la Señora del Cielo agradeció a Bernardita por su fidelidad y se despidió de ella bendiciendo a Dios y a la pequeña vidente. Gracias, madre mía. Gracias por tus bendiciones y por haberme concedido la gracia de haberte conocido de especial manera. Yo difundiré cuanto pueda las peticiones que, a través de mí, hiciste al mundo. Que hagan mucha oración por los pecadores, especialmente la del Santo Rosario. Que abandonen sus pecados y cambien de vida y que hagan sacrificios. Desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Virgen se apareció a Bernardita 18 veces. Después de las apariciones, los habitantes de Lourdes fueron testigos de 2 milagros. Ahora no puedo negar que esa niña tenía razón. Han llegado a mí 2 testimonios de curaciones milagrosas con la fuente que surgió en la gruta. Un ciego recuperó la vista y un niño que agonizaba se recuperó inmediatamente. Mucha gente comenzó a llegar de poblaciones lejanas para visitar la gruta y conocer a Bernardita, pero ella prefirió vivir retirada del lugar y entró como religiosa a la comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers. Y aunque tenía el deseo de volver a su pueblo natal, nunca pudo regresar ni ver cómo se edificó el hermoso santuario dedicado a la Virgen de Lourdes. Ay, hermana Bernardita, han pasado 15 años desde que ingresaste a nuestro convento. Recuerdo que los primeros 6 nos ayudaste mucho trabajando como enfermera y sacristana, pero lamentablemente los últimos 9 has padecido noche y día por el asma y la tuberculosis. Y aunque nos das ejemplo de paciencia y abnegación, cada vez te vemos más débil. No tengo por qué quejarme. He sido bendecida con unos padres y una familia cristiana que me enseñaron a creer en Dios. Fui bendecida por la presencia de nuestra Madre Santísima y ella misma me dijo que no me hará feliz en esta tierra, pero sí en la otra. Por eso, acepto las penas de esta vida, pero espero con ansia el momento en que Dios me lleve a su presencia. Mi corazón desea mucho volver a la gruta bendita de Lourdes, pero desde el día en que vi a la Virgen por última vez, jamás pude regresar. Y Bernardita no volvería nunca a aquel lugar, porque murió a la edad de 35 años. Así se cumplían las palabras que le había dicho la Virgen. En esta vida sufrirás mucho, pero yo te daré la felicidad plena en la vida eterna. En 1908, al cumplirse 50 años de las apariciones, el Papa Pío X decretó que el 11 de febrero, primer día de las apariciones, se celebraría en toda la iglesia la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Más tarde,
El 8 de diciembre de 1933, el Papa Pío XI proclamó que Bernardita era santa. Pero lo más sorprendente es que su cuerpo se conserva en el convento donde murió, totalmente incorrupto dentro de un ataúd de cristal transparente. Mira, mamá, parece que Santa Bernardita solo está durmiendo. Yo creo que es una muestra de Dios para que creamos que quienes viven según su voluntad continúan viviendo en su presencia. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y agradezco como siempre su preferencia y les deseo que tengan un maravilloso desayuno y un maravilloso domingo. Y teléfonos para que tengan la información de este extracto de agave o cómo conseguir uno de mis libros o sobre las misas gregorianas. Teléfonos 55-55-66-7744, 55-55-66-7744 y también el 55-5705-5939, 55-5705-5939, que también funciona como WhatsApp de las 9 de la mañana a las 7:30 de la noche, incluyendo domingos. Y si a usted le pasa, como a mí me pasó, que los médicos no atinaban en el diagnóstico y yo continuaba con el problema antes de que pudieran encontrar algún remedio, tómelo porque le va a ayudar de verdad el extracto de agave Mimex, totalmente natural, sin añadidos, sin conservadores y recomendado también por muchísimas personas. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.